Por supuesto, siempre yo creo que hay que remitir al directorio de la universidad o al directorio del patronato o, lógicamente, a Dialnet para las publicaciones. No nos podríamos detener a ver en los currículum tan extensísimos que tiene el catedrático de Historia Medieval, Antonio Malpica, maestro de casi todos los que estamos aquí, que ha trabajado y ha empezado con el concepto de territorio, las fortalezas de la costa, el Medina Elvira, maravillosa, y yo remito a los directorios porque si tuviéramos que hablar nada más que del currículum, yo creo que no le doy la palabra a ellos para hablar. El profesor Alberto García Porras, también profesor del Departamento de Historia Medieval, pues ha centrado su trabajo en muchos aspectos de la arqueología, pero también de la cerámica, es decir, de los elementos materiales, y los dos trabajaron en la puerta de Siete Suelos, en Bab al-Gudur, el profesor Malpica en la puerta en sí y el profesor García Porras en el contexto urbano del entorno del secano. Entonces, le doy la palabra a ellos después, cuando ya instalemos el PEN, y ya saben que el tiempo es límite, por desgracia. Buenas a todo el mundo. Iba a decir tarde porque un poco más y casi llegamos a la tarde, ¿no? Pero bueno, buenos días. Agradezco muchísimo la invitación de que he sido objeto. Según hemos hablado, iba a hablar yo primero. Por tanto, voy a dar mis opiniones, que intentaré que sean lo más equilibradas posible. Porque cuando Carlos tuvo la amabilidad de intentar localizarme sin éxito, no le contesté. Y no le contesté por una sencilla razón, porque últimamente estoy en stand-by. Es decir, estoy fuera del juego del cuerpo a cuerpo, y para evitar problemas de todo tipo, pues no suelo contestar. Ha sido una falta de educación por mi parte y pido disculpas. Yo te agradezco personalmente, pero yo creo que todos te agradecemos que hayas venido. El único que no lo agradece soy yo, porque he tenido que dejar mi retiro para venir. Y aquí hace un frío que pela. Mientras donde yo vivo no baja de 10 grados la temperatura, en pleno invierno. De manera que yo vi la nieve por vez primera en mi vida cuando me vine a estudiar a Granada. Yo no sabía lo que era la nieve, sabía lo que había, era los hielos esos que se ponían en los frigoríficos, pero yo no sabía lo que era la nieve. Y de alguna manera eso condiciona el carácter de las personas. Entonces se dice, es que esta gente está aplatanada de la costa. Pues claro que sí, por fortuna. No es lo mismo ser de la costa que ser de Huelma, por ejemplo. Lo cual le da a Rafa una actividad y una capacidad que yo no tengo. Me ha llamado la atención la jornada esta por varios motivos. Lo primero, porque pone de manifiesto algo que los que no son arqueólogos observan con muchísima claridad. Los grandes historiadores con los que yo me he relacionado siempre reprochan a los arqueólogos ser arqueólogos, y ya si te conviertes de historiador en arqueólogo te hacen anatema. Dicen que los arqueólogos se fijan fundamentalmente en los objetos
y con mucha minuciosidad se dedican a analizarlo. Eso es verdad, pero también es verdad los paleógrafos que intentan documentar los textos de una manera demasiado precisa a veces y aburrida. Y esto pone de relieve algo que no es fundamental en la arqueología y en la historia, sino es fundamental en todas las ciencias. La existencia de un cuerpo teórico y la realidad de los análisis concretos. Y hombre, desde una perspectiva marxista, por ejemplo, uno debe de inclinarse por el análisis de lo concreto. Pero desde una perspectiva también marxista, uno debe de inclinarse por un examen evolutivo, general, que conduzca a un conocimiento. Sobre todo después de la evolución de la ciencia, que ha sido gigantesca. No tanto de la ciencia humana, que también, cuanto de la ciencia de la naturaleza, porque la física, por ejemplo, ha proyectado una nueva dimensión que era desconocida hasta principios del siglo XX. Desde esa perspectiva, examinar las puertas es fundamental. Pero vamos a plantear una cuestión. ¿Cuántas puertas hay en la Alhambra? ¿Y por qué las puertas están situadas sobre todo en una parte con una función y en otra con otra? Es decir, ¿por qué las dos grandes puertas que hay en la Alhambra, que sirven de alguna manera de aparato, pero también tienen un contenido urbano? Porque yo creo que Justicia es una puerta de aparato con un destino, digamos, palatino, porque en realidad no hay un entramado urbano denso a su alrededor. Mientras Siete Suelos es una puerta más urbana, pues como ha demostrado la intervención de Alberto, bueno, la que no ha hecho, la que ha hecho arqueológicamente, la que no ha expuesto aún, crea una densidad urbana importante. ¿Y por qué esas dos grandes puertas ponen de manifiesto algo que no se ha percibido con la fuerza que debe haberse percibido? Cómo la relación Alhambra-ciudad ha ido cambiando. Por ejemplo, ya sabemos que la parte norte de la colina es abrupta. No es fácil de entrar por aquí. Pero existía la vía principal, estuvo siempre en una primera fase en la parte norte. Y ahí está la Puerta de las Almas para demostrarlo. Lo que ocurre es que es obligada la relación con la parte norte, porque la ciudad primera de Granada, no voy a entrar en una discusión nebulosa, porrosa y deleznable, si es ciudad romana, no ciudad romana, eso hoy en día es insignificante. La ciudad que se configura es el siglo XI como tal, después de la existencia de una cala. Esa ciudad es una ciudad primera y, por tanto, la que funda el conjunto de Granada. Y como dice Pierre Guichard, al cual considero maestro, la Alhambra se crea como una ciudad yuxtapuesta a Granada y está obligada desde el principio a establecer relaciones entre una y otra. Y él pone el ejemplo de Fez, que cualquiera que haya ido a Fez lo percibe claramente. En ese sentido, los nazaríes se establecen en lo que ya existía, que era la Alcazaba, y tienen que dar una respuesta ante lo que es precedente a ellos y que además ha permitido que ellos existan. Porque, como muy bien señalan las crónicas de la llegada de los nazaríes, no cabe la menor duda que los nazaríes llegan aquí
porque los notables granadinos se lo permiten. Entre ellos los Banu Ghali, que ya son importantes desde la época del Emirato y que son maguali, es decir, clientes de los omeyas, y son los que de alguna manera permiten que los omeyas vengan al Ándalus. Esa relación va a ir cambiando y se va a ir modificando hasta llegar al periodo central del reino, que es donde se produce precisamente estas dos grandes puertas. Estas dos grandes puertas, las grandes transformaciones de la Alhambra y las grandes transformaciones de la ciudad de Granada. Luego, el examen del objeto tiene que venir acompañado del intento de un análisis, o en el propio análisis que se haga de contenido general. Hace más de 20 años, ahí es nada, intervinimos en el año 94, en el año 95, en dos o tres pequeños sondeos, luego se verán los planteamientos que teníamos y las preguntas que nos hacíamos, que aún no se han resuelto, y de alguna manera permitirán centrar el problema de algo que me parece fundamental. Vuelvo a decir, la consideración de una puerta no es solo del objeto de la puerta, sino del lugar que ocupa en el conjunto. Porque si una puerta puede dar al vacío o dar a miles de situaciones. Y yo creo que no, que cada puerta tiene su función, tiene su lenguaje y tiene su desarrollo y su evolución. Y la prueba evidente es que las puertas han ido cambiando en su utilidad, porque hoy en día 7 suelos no es nada. Justicia es mucho. 7 suelos ha permanecido cerrada, ya sabemos la leyenda por la que se permitió o se obligó a que se cerrara la puerta, y ya tenemos idea más o menos de por dónde pueden ir los tiros. Planteado así, he querido hacer primero un análisis del contexto territorial, de ver cómo Granada es una ciudad que va desde la colina a la llanura de la Vega, y cómo hay un diseño inicial de la ciudad que obliga a que la Alhambra se comporte de una manera precisa y no de otra. Por ejemplo, la ciudad de Granada, todo el mundo es conocido, se funda sobre, estoy hablando ya del siglo XI, no voy a entrar en los antecedentes, he escrito algunas cosas sobre los antecedentes, creo que esto es un tema que esta generación no va a resolver nunca, sino que la resolverán futuras generaciones, si es que hay futuras generaciones que resuelvan problemas, porque tal y como va el mundo parece que es un poco difícil. Porque si la propuesta de Donald Trump ahora para acabar con los tiroteos es que los profesores llevemos armas, entonces se puede formar la de Dios. Pero la ciudad del siglo XI se funda sobre la parte alta de la colina del Albaicín, donde está lo que se llama la Alcazaba, bien llamada después Alcazaba Cadima, porque la Alhambra va a ser la Alcazaba Yadida, la nueva. Y eso se hace sobre una realidad que no merece la pena que nos enzarcemos en una disputa estúpida de etnogénesis racista. Porque esa disputa de que los romanos es mejor que los árabes o que los árabes es mejor que los romanos me parece absurda. Sobre todo porque además la ciudad no era árabe, era bereber. Y como muy bien ha demostrado Bilal Sar, incluso los reyes conservan un poco o bastante de la tradición bereber.
e incluso en el inicio del diseño de la ciudad está el reparto que hacían los bereberes, como muy bien señala la crónica del siglo XI de las Memorias de Abdalá. Luego, por tanto, habiendo tanto de qué hablar y habiendo sido precedido por la maestría de Jesús Bermúdez, dejo aparcado el tema. La puerta de 7 suelos se llamaba Bab al-Gudur, puerta de los pozos, o de los aljibes, pero tampoco hay un acuerdo ahí manifiesto. Y esta puerta era una puerta principal que va a permitir que los reyes entren a la Alhambra por ella y que Boabdil salga por ella, para evitar pasar por la ciudad de Granada. Eso es muy importante, porque quiere decir que pese a que está cambiando la relación entre la Alhambra y la ciudad de Granada, hay algo que permanece. Y es que la ciudad de Granada tiene una intensidad de poder muy significativa. De hecho, las grandes revueltas o son internas palatinas o son urbanas. En la plataforma de Vico se aprecia, después no estás dándote la lata de que se aprecia la puerta con el baluarte que se construye en época cristiana, como bien se ve, y que se relaciona con las estructuras murarias que hay en la ciudad. Porque toda la muralla de la Alhambra tiene una cierta relación con la ciudad y por tanto con las murallas de la ciudad. Eso quiere decir que esta puerta no solamente va a comunicar con lo inmediato que hay, que son las famosas mazmorras, lo que es los mártires, etcétera, etcétera, y de ahí a la Antequeruela y bajar hacia abajo. Es decir, con el espacio que no había sido ocupado de manera densa hasta una fecha ya algo tardía de lo que se conoce como el arrabal, que hoy en día ocupa el barrio famoso donde está la Escuela de Arquitectura, la iglesia de San Cecilio, etcétera, etcétera, y que mantiene una estructura urbana muy primigenia, porque está dividido en huertas, que era el destino que tenía en la época nazarí, y que muchas de esas huertas, una de ellas, la del Cuarto Real, estaban ocupadas por los reyes nazaríes. Luego, el cambio del destino de este barrio con respecto a la Alhambra, está claro, es la relación de la misma dinastía nazarí con parte de sus grandes posesiones. Grandes posesiones que se explican por la necesidad de dotar al Estado de elementos que no podían tener porque la fiscalidad era muy controlada. Luego, esta puerta que aparece en el Civitate Orbis Terrarum, a ver si está ahí, que además, como se ve, a veces es llamada la Puerta de la Sierra, porque efectivamente está en el extremo de la ciudad, está fuera de lo que es la ciudad, y dentro de una planificación, digámoslo así, de traslado del poder de la ciudad al territorio circundante, que ya aparece en época almohade, por esa zona, pero también por la zona sur. Esa puerta, llamada la Puerta de la Sierra, que es la que comunica todo el territorio de la Vega, de la Vega Superior, y todo el territorio que lleva tanto al camino de Guadix, como puede llevar también a la zona de la Sierra. De hecho, ese camino se va a utilizar durante la última fase de la Guerra de Granada para traer víveres a Granada desde la Alpujarra.
esa puerta va a convertirse en el punto de referencia inmediato de la Alhambra, con un espacio no totalmente densificado, pero ocupado, y va a permitir crear algo que ya que ha existido en Granada, pero que ya ha desaparecido, que daba un espacio con esas condiciones, y va a permitir una relación flexible entre el campo y la ciudad. Eso solamente existe hoy en día, o se puede decir que se puede percibir en Cartuja, es decir, en el camino de la carretera de Murcia hacia el Fargue y de ahí hacia la zona por donde discurre la acequia de Aina de Mar. Por cierto, que minimizar el papel de la acequia diciendo que eso es romana, porque tiene que ser romana, porque Dios quiere que sea romana, no sirve para nada. Esto quiere decir que nos vamos aproximando poco a poco al deseo de los reyes de configurar un espacio propio que les sirva de relación con el entorno en donde se encuentra. Y que es un proceso que no viene de la época nazarí, sino que ya existe en la época almohade. ¿Por qué existe en la época almohade? Para mí es muy sencillo, pero yo no lo voy a decir. Existe en la época almohade, solamente diré, porque los almohades, que alguna eminente arabista, querida amiga, me ha dicho, los almohades son los leninistas del Islam. Claro, lo que no relacionaba ella es que ella lo decía porque su padre fue héroe de la Unión Soviética. Y entonces ella pensaba en esas claves. Los almohades firman una serie de pactos que les obligan a desarrollar un control de las actividades mercantiles ante la creciente importancia de la demanda de las sociedades feudales y urbanas de Occidente. Ese es el secreto. Y los rigorizan el Islam. Pero en ese sentido, es decir, no es que ellos sean creyentes fervientes, amantes, lo son, pero es la fachada, es el motor que pone en marcha esa enorme transformación que se sufre en el siglo XI-XII y que necesariamente tiene que intervenir el Islam. En el siglo XVI se integra en los mecanismos defensivos de la Alhambra, se desarrolla el baluarte y además de eso se pone en funcionamiento con un alcaide propio como la mayoría de las torres de la Alhambra. Y en el siglo XVII ya se emplea como vivienda. En el siglo XVIII servía de vivienda a los soldados de la guarnición. En 1747 se ordenó cerrarla y aparece como Porta Castri Granatensis Semper Clausa. Clausa va en femenino, porque se refiere a porta y porta es femenino. Esto es un defecto que tengo con mis alumnos, porque mis alumnos no saben latín. Y entonces hay que explicarle un poco esta cosa. Imagino que el auditorio, que es suficientemente culto y preparado por las personas que veo, es latinista e incluso más cosas. De modo que pido disculpas, pero que es un defecto de profesor. En un momento dado, como bien sabemos, los franceses se instalan en la Alhambra teniendo una idea que ya tenían los cristianos, los castellanos, y es que la Alhambra no es una ciudad apartada, sino que la Alhambra es una fortificación que sirve para controlar todo el espacio.
Es decir, la Alhambra deja de ser algo que no hemos empeñado en dejar de considerarla como tal, que es ciudad. Porque demostrará Alberto posteriormente, pues yo le voy a dar espacio para que lo demuestre, de tiempo, que la estructura urbana está muy presente en la Alhambra y que explica muchas cosas de la Alhambra. Cosa que no ha hecho la Restauración, que se ha concentrado en esa idea absurda de ir mostrando parcelas separadas la una de la otra, porque no sabemos todavía cómo funciona Comares con respecto a Leones, por ejemplo. La volaron esa parte antes de salir y cayó en esa decadencia que pone de manifiesto tan brillantemente en los primeros párrafos de sus cuentos de la Alhambra, Washington Irving. Por cierto, que el ejemplar que he utilizado de los cuentos de la Alhambra en sus inicios de mis investigaciones me lo prestó Alberto García Porras, porque yo nunca me ha gustado la Alhambra ni me ha gustado Granada. Aunque últimamente considero que es muy importante y fundamental para entender muchas cosas. La Bat al-Gudur, que así se llamaba, fue levantada por Yusuf I. Creo que es muy importante centrarse en la figura de Yusuf I. Digo que es muy importante porque Yusuf I, que es hijo de Ismael I, es el que realmente da pie a lo que pasó en la época de Muhammad V. Es decir, él es el que percibe una Alhambra en este cambio del siglo XIV. Una Alhambra que pone de manifiesto lo que señalaba mi muy querido amigo Manuel Acién, con la brillantez que le caracterizaba. Bien es cierto que la brillantez era más escrita que hablada, porque no era un hombre de verbo fácil, como él mismo decía y reconocía. Y todos le decíamos, no es verdad. Sí, era verdad. Pero no íbamos a decirle que era verdad. Pero con la brillantez que le caracterizaba por escrito, él dice algo que dicen algunos autores árabes ya, que se produce una magrebización del reino. Es decir, que en el momento en que la crisis del mundo feudal llega a su máximo, los monarcas nazaríes, los reyes nazaríes, los emires nazaríes, producen una remagrebización del reino. Es decir, adoptan la entidad islámica como cosa principal. Y Yusuf I es quizás el más significativo, aunque con el antecedente de su padre, cuando Ibn al-Hadiz cuenta que decía delante de la gente, yo no creo nada más que en dos cosas, no hay más Dios que Dios y esta, y señalaba su espada. Que por cierto, también lo decía un califa almohade, para que nos demos cuenta un poco de por dónde van los tiros. Yusuf I genera un nuevo modelo de ciudad de Granada. Porque Granada ha dejado de ser un centro urbano, es decir, es un centro urbano, pero no tiene centro. Y él lo que hace es recentralizar Granada. Y crea la madraza, reforma la mezquita, modifica la alhóndiga y modifica la alcaicería. Eso por lo que respecta a Granada, pero por lo que respecta a la Alhambra, genera Comares, donde probablemente hubiese antes una estructura de su padre y donde va a actuar después su hijo, genera la puerta de la justicia y la puerta de los 7 suelos. Esta puerta, se ve ahí la línea azul, va a generar o va a cerrar o va
a modificar, como se quiera, un vial fundamental que en la reconstrucción de la Alhambra, en la restauración de la Alhambra, no se percibe. Con razón, cuando vino aquí a visitar la Alhambra, Andrea Carandini dijo, aquí hay necesariamente una estructura que va a modificar, si se restaura, si se consolida, si se explica, va a modificar lo que es la concepción de la Alhambra. Una concepción que ya no aguanta más tiempo. Porque esto da la impresión de que es psicosis, donde tenemos guardado el cadáver en la mecedura y ya el cadáver huele por todas partes. Esa modificación necesariamente se hace sobre una realidad anterior. Una realidad anterior que crea una puerta de considerables dimensiones, que además se ve aumentada hoy en día en su volumen por lo que hacen los cristianos. Bueno, los cristianos, me dijo una vez un arquitecto, no lo llames cristiano, porque cristianos ha habido antes, tiene razón, por lo que hicieron los castellanos, que es emplazar la artillería. Y llenan de baluarte, la Puerta de la Justicia también lo tiene, un baluarte, sobre el que se apoya la famosa fuente. Y eso se hace porque el secretario Francisco Ramírez de Madrid era el artillero del rey y porque la artillería ha tenido un gran éxito en la Guerra de Granada. Decía Palencia, los árabes a lo que más temen es al tronar de la artillería. Y eso siempre me recuerda lo que hicieron los americanos en Beirut, ciudad que visité yo algún tiempo después de los bombardeos y de la guerra, y estaba hecha polvo. Que estuvieron 48 horas bombardeando la ciudad desde los barcos. Claro, es inaguantable un terremoto de 48 horas. Esa zona va, al crear una puerta de considerables dimensiones, aunque como demostró la intervención arqueológica y puso de manifiesto mi antiguo profesor de historia del arte musulmana, el padre de Jesús Bermúdez, era un hombre magnífico, nunca me recato en decirlo, tuvo que ser modificada ese tramo de muralla para conseguir instalar una puerta de unas dimensiones mucho más considerables. Y eso lo ha demostrado no solamente cómo está la puerta, sino las obras que se han desarrollado en ella. Obras que no han culminado, como por otra parte es normal en todos los procesos de restauración. Y como es normal en el caso de la Alhambra, donde está en una restauración permanente, en un trabajo permanente, porque la ciencia obliga a eso. Ese volumen tan enorme que hay ahí ha sido objeto de numerosas intervenciones. Pero fijaos bien en una cosa, y es que en el entorno de la puerta no aparece nada restaurado, salvo las casas de la Torre del Capitán. Y ahí hay una densidad importante, porque la voladura que hicieron los franceses ha puesto de manifiesto las huellas de cómo estaban las plantas de las casas y los talleres. Por favor. Nos acercamos ya a la Porta Castri Granatensis Semper Clausa. En realidad, la puerta, como podéis observar, tiene una entrada a la ciudad, que estaba cerrada siempre, y se diferencia de la entrada al baluarte
que existe todavía, que consiste en 2 plantas, nada de 7 suelos, no tiene 7 suelos, sino son 2 plantas, abovedadas, como veremos después. Es, por tanto, obligado quitar el baluarte para entender la primitiva puerta, pero además fijaos cómo en el grabado de Hefernagel se ve las viviendas que hay en torno a la vivienda y talleres y demás que hay en torno a la puerta. Es decir, la puerta cumple la función de una permeabilidad urbana, fundamentalmente con la zona de Granada en la orilla izquierda del Darro. Hay que señalar también algo que creo que merece la pena decirse, y es que esta puerta permite la existencia de concentraciones de poblaciones, de la población, y de celebración de las grandes fiestas islámicas. De ahí, en los fragmentos de la época sobre noticias de los reyes nazaritas que publica Bustani, edita Alfredo Bustani y Carlos Giró, se recoja la gran celebración que hay en época de Abul Hassan Ali, que termina fatal porque es la gran crecida del Darro que destruye gran parte de la ciudad. Menos va a ser. Ahí tenemos una serie de grabados que muestran que la puerta era sencillamente una puerta con 2 torres a los lados. Adelante. Vemos también el volumen de tierra que había, de relleno que había, de muralla hacia adentro, porque la muralla sirve como contenedor para que no se vayan los rellenos. Y las interpretaciones románticas, como la de Roberts, en donde ponen de manifiesto el estado de ruina en que estaba la puerta, porque la puerta ya no tenía ni la función que tenía antes. Adelante. Vemos también el comienzo de la recuperación que tiene lugar dentro de las disputas que hay, de los ataques carlistas y el intento de dar a la puerta una entidad defensiva. Vemos asimismo cómo la puerta es una obra de Tapial Calicastrado, que pone de manifiesto, por tanto, la época en que se edifica. Y ahora vamos a pasar revista, para terminar con la intervención que yo hice, a las intervenciones que ha habido. En el 1906, Mariano Contreras desescombró las bóvedas que se habían caído y puso un poco de orden en la silueta de la puerta. En el 1909, Modesto Zendulla procedió en la parte baja de la torre. Pero la puerta tiene un problema, que vamos a ver en las fotografías actuales, y es que el desnivel es enorme. Y más que el desnivel es enorme, que el acceso desde el exterior al interior es una subida pronunciada. Es decir, yo no podría hacerla. Bien, espero que cuando me operen la pueda hacer, pero si es que me operan, porque yo ya dudo que me operen. En el 34-35 fue Leopoldo Torres Balbás, como tantas otras personas, tantas otras cosas, la que recuperó, el que recuperó el conjunto de la puerta. En 1937 se derribó el hotel que había allí, porque ha sido muy tradicional también en la Alhambra la existencia de hoteles, tabernas y demás, lo cual da idea un poco de la consideración que se tenía sobre el monumento. Pero bueno, mutati mutandi es lo que pasa hoy. Porque hoy, con la política de los paradores que culminó esta actividad, lo que importa es el turismo. Y yo, que sufro tener debajo de mi casa, en la costa, un bar que he alquilado yo mismo, el local, tengo que pelearme
para poder salir por la puerta de mi casa. Y lo único que surte efecto es decirle, no te voy a renovar el contrato. Entonces inmediatamente me dejan salir. Pero es decir, mi casa no es un monumento, pero eso se utiliza sobre todo con los monumentos. Es insoportable, la alcaicería es insoportable. El Albaicín no se puede sufrir más tiempo. Casi hay que ser extranjero y turista para poder disfrutar de la ciudad. A partir de 1950, 1960, Prieto Moreno y Jesús Bermúdez, me cuesta trabajo llamarle Jesús Bermúdez, pero en fin, pues he dicho Prieto Moreno, pues tendré que decir Bermúdez, se encargaron de recuperar parte de esa zona. Porque Bermúdez intervino mucho en el secano y no se ha valorado suficientemente por culpa de sus descendientes el papel de este señor. Estoy convencido. No voy a revelar cosas que sé, que él y yo sabemos. Y que íbamos a hacer un homenaje a su padre que nunca se le hizo. No te pongas así. Y por fin, cuando se derriba, está mal el texto, pero en fin, cuando se derriba el hotel, es cuando se empieza a pensar en el monumento, como tal monumento. Esto no es solo de la Alhambra, en la Alcazaba de Almería pasa igual, pasa igual. Con otras características, pero pasa igual. Allí hay una estación radiotelegráfica para el norte de Marruecos, y eso se ve cosas. En el 94 se puso de manifiesto la necesidad de hacer una intervención que situase el problema en su verdadera dimensión. Pero esa es la línea tendencial que ha habido en los últimos tiempos, hasta la elaboración del plan arqueológico de la Alhambra. Pero no sirve para nada. Para nada sirve. No está Reinaldo por aquí, pero cada comisión técnica que tenemos se lo recuerdo. No sirve para nada, porque ni se ha publicado, ni se ha editado, ni está a la consulta de la gente. Y fue un trabajo enorme. Pues ya en el proyecto programa 2001, que tampoco sirvió para nada, se excavaron, no van a ser los sondeos, 2 sondeos para intentar demostrar la relación de cuando se crea la puerta con el interior de la Alhambra. Y ahí se puso de manifiesto cómo era imprescindible excavar en el interior y sin embargo no se hizo. Solamente se alcanzó a excavar fuera. Y fuera es cuando se pudo ver 2 cosas. Una, que la relación entre el exterior, o sea, la organización del exterior era una organización compleja, porque hay una pendiente importante. Y esa pendiente no es natural en su totalidad, sino que está hecha de acumulaciones de escombros, en muchos de ellos. La segunda cuestión es que el conjunto interior no había sido analizado con la densidad que sería de desear. Es decir, no se había hecho una arqueología de lo construido. Y sigue sin hacerse. Uno de los resultados del plan arqueológico fue la imperiosa necesidad de comenzar un programa de análisis de las estructuras emergentes de la Alhambra. Estos son los 2 famosos plantas que hay, que se hicieron en época de Ramírez de Maeztu. Y las preguntas que se plantearon fueron las siguientes.
Cuando se excava en el exterior se ve que hay restos de una torre pequeña. Entonces se pensó que habría una puerta anterior a la que hoy se conoce, cosa que Bermúdez también plantea al intervenir en las casas que hay cerca de allí, por la existencia de una escalera que relaciona con la muralla. ¿Afectó a la muralla meridional la construcción tardía de la Puerta de los Siete Suelos? Pues sí, debió de afectar, porque frente a Bencerraje hay un tramo de la muralla en donde la construcción es de unas verdugadas de ladrillo y mampuestos entre las verdugadas de ladrillo, los cajones, que era la construcción típica que hay a mediados del siglo XIV, que en Moquelín existe, que existen, sin ir más lejos, en el Albercón de las Damas. Y eso está tapado con un enfoscado para simular que es la continuación de una obra de Tapial Caligastrado. ¿Qué relación guardaba esta puerta con los lienzos de la muralla contigua? Porque si eso se ha hecho a un lado, debería haberse hecho al otro, que no se ha hecho. Y que es uno de los espacios más confusos que tiene la Alhambra. Porque allí los franceses lo destruyeron todo, no dejaron nada y prácticamente hasta hace relativamente poco tiempo no se ha intervenido. ¿Conectaba esta puerta con la muralla de Granada y en qué medida, qué caminos había y qué estructura había? No lo sabemos. Esto fue una intervención elemental solamente para poner de manifiesto las necesidades que había de documentar una puerta tan importante como la de Siete Suelos. Ya no es importante, porque no tiene ni la utilidad turística ni la utilidad económica que ha tenido. Podría ser importante si alguien tuviese a bien pensar que es necesario crear un nuevo acceso a la Alhambra. Es decir, que es necesario que la gente pueda partir de la Puerta de Siete Suelos, hacer el recorrido por el Secano, por la parte baja del Secano, donde están las casas del capitán, que se podrían recuperar, donde está el complejo de Abencerraje, etcétera, etcétera, hasta llegar por lo menos, no voy a decir a la puerta de la Justicia, pero un poco antes de llegar a la Puerta de la Justicia, la Puerta de los Jarros o cualquier cosa de ese tipo. De esa manera sí adquiriría una dimensión nueva la puerta y adquiriría una dimensión nueva la propia Alhambra. Esperemos que así sea. ¿Me va a permitir que te siento? Bien, seré breve. Aprovecha que voy a salir. Necesariamente, claro. Que yo voy a salir necesariamente. Por mi medicación, no por otra cosa. Bien, yo venía a hablar un poco de el interior de lo que encontramos inmediatamente después de entrar de atravesar la puerta de Siete Suelos y a explicar un poco la organización de esta zona, que es una zona amplia que ahora mismo se conoce como Secano. En realidad la información textual ha sido especialmente importante para poder un poco caracterizar esta zona. Ya los trabajos que se han hecho en el archivo, tanto de Peinado Santaella como de otros autores, el último de Elena Díaz Jorge, pues ofrecen claramente una imagen fundamentalmente urbana de esta zona. Algunas de los restos que aparecen hoy mismo allí, pues ya aparecen referidos en esta documentación. El carácter urbano, como se puede ver en algunos textos de
del repartimiento o de otra documentación del siglo XVI, o incluso el carácter fundamentalmente artesanal de algunas de las viviendas que aparecen en esta zona inmediatamente al interior de la Puerta de Siete Suelos. De todas formas, debemos decir que el secano es una zona muy amplia, todavía en gran medida inexplorada, que conviene ser caracterizada de manera diferenciada igualmente. Es decir, no es lo mismo la parte próxima a la Torre del Agua que la parte más próxima al Palacio de Abencerraje. Efectivamente, la zona del Palacio de Abencerraje es una zona fundamentalmente palatina. Las intervenciones que se realizaron en la década de los años 90 así lo pusieron de manifiesto, y las que se han llevado posteriormente por parte de Eva Moreno ya en el siglo XXI también lo han ofrecido. La importancia de esta zona, de la zona del Abencerraje, es fundamentalmente variada, ¿no? Pero fundamentalmente o inicialmente es que ofrece una cronología muy temprana dentro del proceso evolutivo de la Alhambra. Es decir, ya lo reconoció el propio Antonio Malpica cuando hizo la intervención en el año 92, la publicación del 94, parece estar vinculada con el inicio de la dinastía, e incluso en las intervenciones que se realizaron después se ha sospechado que probablemente haya un inicio incluso previo a este periodo. Por tanto, se trata de una zona tempranamente ocupada. Al mismo tiempo, se ha observado con las distintas intervenciones que se han realizado en los últimos años que el Palacio de Abencerraje es realmente un complejo palatino muy importante, que todavía poco conocido realmente para el público en general, que no solamente es el palacio en sí, mejor conocido, un poco atípico en su planta, efectivamente, pero no solamente el palacio en sí, sino que hay toda una serie de estructuras alrededor que pivotaban alrededor de este palacio y que probablemente estaban vinculados estrechamente a él. Tanto baños, distintos tipos de baños, otras viviendas aledañas, e incluso algunas estructuras que han aparecido en la intervención que se está llevando, está aquí quien lo está llevando, curiosamente, pues se están llevando en el Polinario, podrían estar vinculadas a este complejo palacial que podría ser mucho más amplio de lo que en principio podría pensarse. Por tanto, nos encontramos con una zona que, aun siendo una zona urbana, está fundamentalmente ocupada por la élite del reino, por familias que conformaban la familia aristocrática que soportaban en gran medida a la dinastía nazarí. Aquí tenemos una planta de Abencerraje. Las intervenciones que se han realizado también en el siglo XXI, a través de Eva Moreno, pues, han podido incluso crear una evolución y analizar las transformaciones que ha sufrido este amplio espacio de los Abencerrajes con posterioridad tras la conquista castellana de Granada y la ocupación castellana del monumento. Otro espacio importante es el espacio de las casas del capitán. Seguimos, lógicamente, dentro de una caracterización de carácter urbano y fundamentalmente doméstico, pero ya diferente. Efectivamente, ¿no?, frente a ese conjunto palacial que podemos sospechar que estaba ocupado, evidentemente, por esta élite del reino, nos encontramos con otro tipo de viviendas que siguen siendo destacadas, de gran dignidad, como las casas estas del capitán, pero que probablemente estuvieron ocupadas no tanto por la élite aristocrática como probablemente por altos funcionarios, por personal vinculado al gobierno del palacio. En realidad, Torres Balbás fue el que primero las inspeccionó. En realidad encontró 5 viviendas, de las que finalmente logró normalizar estas dos. Las plantas de estas dos que se tienen aquí han sido estudiadas convenientemente en los últimos años. Incluso un reciente estudio de Carlos Vilches ha actualizado un poco la información sobre estas viviendas y muestran en realidad la entidad urbana de este espacio. Aquí se puede observar la planta de estas viviendas. Pero no solamente encontramos restos urbanos pertenecientes a esta élite o pertenecientes, digamos, a estos grandes funcionarios o altos funcionarios del Estado, sino que encontramos una ciudad en el sentido estricto del término, ocupada por distintas actividades, entre las que se encuentran fundamentalmente las actividades de carácter artesanal. Estas se encuentran fundamentalmente ubicadas en la zona más occidental del recinto de esta amplia
franja de terreno que se han visto fuertemente afectadas por la voladura de las tropas napoleónicas cuando abandonaron la ciudadela y que en parte la han puesto a la vista, como pueden observar aquí. Los trabajos realizados por Modesto Zendoya a principios del siglo XX y también por Torres Balbás, que no fueron más que prácticamente un desescombro de esta zona, que es muy amplia y con grandes depósitos, pues han puesto en cierta medida a la vista estas estructuras sin que se pueda entender con claridad a qué responden. Por tanto, están necesitadas pues, de una intervención arqueológica coherente, amplia, global y, lógicamente, con una metodología actualizada. Muchas de ellas siguen siendo espacios de carácter residencial, pero otras, sin embargo, son propias del sector artesanal que estaba muy desarrollado en la zona de la Alhambra. Ya Torres Balbás, a principios del siglo XX, lo había puesto de manifiesto cuando recuperó las tenerías, pero posteriormente, tanto Torres Balbás como posteriormente Prieto Moreno y Jesús Bermúdez Pareja sacaron a la luz restos de abundantes, digamos, hornos con distinta función, desperdigados, como pueden observar, por distintos espacios dentro del secano de la Alhambra. Estos hornos han sido el objeto de las últimas intervenciones que hemos estado realizando en los últimos tiempos y lo que vengo un poco a mostrarles de manera muy rápida. Más allá del análisis directo de los hornos que hemos estado realizando, hemos realizado una prospección geofísica y geoquímica de esta zona para intentar determinar qué función podían tener estos talleres en esta zona, siempre vinculados a talleres, al menos en época medieval, vinculados a lo que se podría denominar el tiraz, lo que se podría denominar los talleres reales de época nazarí. Bueno, aparte de la prospección con georrada, que efectivamente nos ha mostrado, voy muy rápido, nos ha mostrado restos de estructura o de anomalía en el interior, que efectivamente nos indicaban la presencia de estructuras. Hemos realizado igualmente prospección eléctrica, que nos informaba también de la presencia de estas estructuras soterradas. Este es el caso del GPR. Aquí se pueden observar cómo hay unas ciertas anomalías que efectivamente nos informan de esa presencia de estructura en el interior, que por otra parte parece lógica, ¿no? Estamos en una zona plenamente urbana, también en esta zona de aquí, más próxima a la Torre de los Siete Suelos, en donde aparecen, junto a esas estructuras que les he mostrado antes, pues aparecen otro conjunto de elementos que están esperando ser inspeccionados. También hemos hecho una prospección geoquímica intentando buscar residuos de metales pesados, porque efectivamente estos son testigos o muestras claras de la presencia de actividades de carácter artesanal, fabricación metálica, fabricación de vidrio, fabricación de cerámica, y efectivamente hemos visto ciertas concentraciones de ciertos metales, como el cobre en este caso, el hierro, no, es que no lo veo muy bien. El hierro creo que en este caso, el manganeso, etcétera. Con todo ello, pues al final hemos decidido realizar una intervención arqueológica. También hemos inspeccionado químicamente los distintos hornos y hemos podido observar qué tipo de residuos existen en el interior para poder sospechar al menos el tipo de actividad que había en su interior. Y después hemos realizado una intervención arqueológica de algunas zonas seleccionadas a partir de los datos que nos ofrecía el GPR, que nos ofrecía la prospección electromagnética. Puedo decir de manera muy resumida que se puede decir que nosotros hemos planteado dos sondeos, uno en la zona más próxima a la muralla, otro en la zona superior cerca de la acequia, por donde por donde discurre la acequia real de la Alhambra. Debemos decir que los restos, al menos por lo que nosotros hemos observado, los restos de época medieval aparecen más concentrados en la zona más próxima a la muralla, mientras que los restos que hemos encontrado en la parte superior, que ahora mismo están a la vista y fueron restaurados por Prieto Moreno, son restos en su mayoría de época moderna, en donde la actividad artesanal siguió siendo muy importante y especialmente la producción de vidrio y la producción de cerámica. Bien, en la zona superior, todos estos hornos que les estoy mostrando, pues son restos de horno. Aquí hay en realidad tres hornos, este de aquí y este de aquí.
Son hornos todos ellos de época moderna. El único que nos permite sospechar, aunque no tenemos una constancia definitiva, es que debajo de este horno exista uno anterior a la época moderna, que nos permite sospechar que sea medieval, pero lo mismo es de primerísima época moderna, no estamos todavía seguros. Pero bueno, nos ha ofrecido este conjunto de talleres, que sigue siendo importante, aunque sean talleres de producción cerámica del siglo XVII, del siglo XVIII en muchos casos, que se han visto en gran medida. Aquí se ve una cazuela del siglo XVIII. Estos son los restos que consideramos pudieran ser de época medieval. Se han visto muy afectados por la obra realizada por Prieto Moreno de la creación de esa galería. Las estructuras de abajo, sin embargo, son más interesantes por lo que se refiere al mundo medieval. Hemos encontrado restos de un horno, igualmente es de época moderna, pero todas estas estructuras de época moderna, de fabricación artesanal, vienen a sustituir a unos espacios y alterarlos gravemente, en cierta medida, algunos espacios residenciales de época precedente, la mayor parte de ellos de época medieval. Por tanto, muchas de estas estructuras que se observan así tienen un origen medieval, pero fueron finalmente alteradas y transformadas en época moderna para la instalación de este horno que están viendo aquí. Es un horno de vidriado para realizar el vidriado de las piezas cerámicas, algunas pequeñas alberquitas también relacionadas con la producción artesanal. Por lo tanto, en realidad, la zona residencial se encontraba ahí en época medieval y se vio alterada en época moderna, en época moderna con la expansión de los talleres cerámicos. En definitiva, parece incluso que la producción, estos hornos, esta gran concentración de hornos, aunque tuvieran una herencia de época medieval, en realidad la mayor parte de ellos son de época moderna, y es curioso porque, aún siendo especialmente reconocida la producción cerámica de época nazarí, por los jarrones de la Alhambra que ha mostrado antes Jesús, pues en realidad hemos visto que realmente a la hora de la producción, la gran expansión alfarera en esta zona fue justamente en época moderna, siglo XVII e incluso siglo XVIII, que afectó y transformó la ciudad medieval previa en algunos casos. Bien, y voy a terminar aquí, y de esta manera dejamos algo de tiempo para... Muchas gracias. Bien, nos adaptamos un poco al tiempo. De todas formas, unas preguntas para el debate que son importantes. Bueno, mi pregunta tiene que ver un poco con el topónimo de la Baba Alfaraj y la puerta de los siete suelos, o Iba Alfaraj, que aparece citada en algunos documentos. La pregunta sobre el topónimo. No, sí. Pero con relación... Con relación a la puerta de los siete suelos. Sí, yo solo voy a decir una cosa. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la Baba Alfaraj está en el Paño Norte. Pero, por eso hago la pregunta. Sí, o sea, ¿cómo se relaciona ese topónimo? Algo más relacionado directamente con la intervención de ellos. Ahora me vas a dar el golpe. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué dices? Que si le va a responder a... Yo no voy a contestar nada. Contesta tú. No, vamos, yo estoy de acuerdo con Carlos. Todas estas cosas son especular, porque de textos árabes claros no hay. Sabemos que hay un texto árabe que publica un texto, un pequeño articulito de Emilio Santiago hace mucho tiempo, que tradujo él directamente, donde se habla de una puerta del caballo, Bab al-Faraj, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente los documentos que ha publicado Juan Antonio Vilar habla de una Bab al-Faraj que lo denominan, lo relacionan con una puerta de un antemuro que había por delante de la Torre de los Siete Suelos. Pero el nombre de Siete Suelos es Bab al-Gutur. Otra cosa es que se ha interpretado como puerta de los pozos o puerta de las albercas, como decía antes Antonio, puerta de los aljibes tal vez. Pero en fin, el tema de Bab al-Faraj no está claro, pero yo no estoy de acuerdo, como dice Carlos, en que la puerta de los Siete Suelos sea esa puerta del caballo.
Bien, pregunta sobre la exposición de Antonio Malpica y de Alberto García Porras, por favor. Al final de la jornada, de todas formas, vamos a tener un tiempo pequeño, depende, nos estamos adaptando al tiempo. Yo prefiero casi, incluso hasta menos debate, pero que vosotros intervengáis con más tiempo y podemos pensar en alguna cuestión que sea directamente relacionada con ello. Tenemos un pequeño descanso, como nos tenemos que atrasar, pues si queréis un cuarto de hora. ¿Y dónde nos reunimos, Rafa? Sí, en el centro del patio de Carlos V y desde ahí distribuimos la visita. Un descanso mínimo de 15 minutos.